Bien, pues ya comenzamos con la grabación. Contamos hoy entonces con dos ponentes de muchísima altura. En primer lugar, Adolfo Castilla, que es doctor ingeniero del ICAI, que es catedrático emérito de Economía Aplicada, que tiene un larguísimo currículum, pero que no vive del pasado, sino que está en plena actividad, y eso lo podéis comprobar en el blog Economía y Futuro, un blog activísimo en el cual él nos deja sus opiniones muy fundadas. Él ha trabajado muchos años en España, en Estados Unidos, en algún otro país, en la vida pública, en la universidad, en la vida docente, en la universidad privada, en la universidad pública, en la vida empresarial, etc. Y también el otro componente es una persona un poquito más joven, Mario Garcés. Es inspector de Hacienda, inspector de tributos. También, como Adolfo, ha estado en la vida pública y en la vida privada. Él también ha sido consejero del gobierno de Aragón, que es de donde ambos somos, y se nos une el paisanaje. Y también ha sido secretario de Estado en varios gobiernos, si no me equivoco, en infraestructuras y también en igualdad, el gobierno de Mariano Rajoy, que actualmente es diputado nacional, coordina el grupo de economía, el área de economía del Partido Popular en el Congreso. Bien, pero es un hombre que ha venido a la política a servir. Él se podría ganar perfectamente la vida, estupendamente en la vida privada, con todo su conocimiento, o como su puesto de alto funcionario de la administración del Estado, pero ha dejado todo eso por la política, o sea, por el servicio público, no como otros casos que todos ustedes podrán tener en la mente. Bien, pues a continuación, entonces, en la estructura del acto va a hacer una primera presentación Adolfo, sobre todo hablando de la situación hasta ahora. Le hemos pedido a Mario que hable un poco del futuro, qué pasa con esos fondos europeos, si esos fondos europeos van a poder ayudarnos verdaderamente, si esos famosos fondos, si son condicionados, si no son condicionados, si son a fondo perdido, si son contra resultados, contra una aplicación directa, contra proyectos concretos en el ámbito de innovación. Bien, y así pensamos que podemos abarcar los dos aspectos de este problema tan grave. Pues sin más demora, ya, por favor, Adolfo, ya tienes la presentación en la pantalla. Adelante con tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Agradezco muchísimo a la Fundación por esta invitación. Agradezco a Fernando especialmente y a Francisco Molina, que es el que lleva el grupo nuestro de Economía y Bien Común y que está siempre preocupado por que se hagan cosas y trabajemos todos. El tema que vamos a tratar es un tema muy conocido y la verdad es que el tema del desempleo todo el mundo lo vive, lo tiene presente y no hay muchas cosas que decir al respecto. Y debo decir lo siguiente, los propios economistas llevan tiempo que no hacen aportaciones sobre el desempleo en España, incluso las que publican en papel llevan tiempo no aceptando trabajos sobre el desempleo porque es un poco maní. Lo tenemos todos presente, no sabemos qué hacer, pero es un tema que está de nosotros. Y un tema que se va a agravar. La oportunidad de esta presentación puede agravarse con la pandemia. A mí me afecta mucho y no sé si lo menciono aquí, pero en post recientes hablo del desempleo, un desempleo inaceptable y vergonzante. Y tengo motivos para hacerlo. Durante muchos años, desde 1983 hasta el año pasado, he sido miembro del proyecto LIN de Predicción Económica Internacional, fundado por el Fondo de Economía de 1980, Klein, y nos hemos reunido durante todos estos años 2 veces al año, una vez en la sede de las Naciones, todos los años en la reunión de otoño en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y otra reunión en primavera en distintos países. Hemos estado por todo el mundo hablando de estos temas.
Y he tenido en distintas ocasiones situaciones realmente comprometidas cuando se me ha pedido que explicara el desempleo español y su mantenimiento alrededor de, a lo largo de los años. Es decir, que los objetivos, hacer alguna consideración sobre estas cosas, es revisar la situación actual, es ver desde distintos puntos de vista cuál es la situación, entrar, ver que la pandemia va a empeorar muchas de las dimensiones que tiene el desempleo y hablar de lo que puede hacer. Todos sabemos que en los últimos 30 años hemos tenido en el 2012 nuestro desempleo fue de 26%. 26% es una cifra impresionante como todo el mundo se puede imaginar. El mínimo en todos estos años ha sido en el 2006 con un 8,3% que fue producto, como todos sabemos, del boom inmobiliario que siguió unos años más, etcétera. Pero lo cierto es que en promedio entre 2009 y 2019 hemos tenido un 19,5% de desempleo y entre 1990 y 2001 la segunda parte como punto medio el 2006 hemos tenido 18,9%. En comparación con la mayoría de los países, este es un crecimiento impresionante. Por ejemplo, aquí tenemos, en este gráfico se ve nuestra evolución y se ve el pinchazo del 2009 con menos 3,6% y luego la recuperación en forma de U que tuvimos en aquella crisis que no levantamos cabeza hasta el 2014 que crecimos a 1,4%. Debo decir, el desempleo, como ven ahí, alcanzó en el 2012 el 25,8% de la economía. Y el desempleo acumulado, porque la gente en esto comete algún error, la gente normal dice, bueno, en el 2017 ya hemos recuperado el nivel que teníamos. Sí, hemos recuperado la cifra del PIB español acumulado. En esos años empezamos a bajar, en el 2009 bajamos una barbaridad, y todo esto para otros países que han seguido su curva de crecimiento acumulado significa que hemos perdido un crecimiento que hemos perdido. De hecho, en ese periodo hemos perdido un 10% del Producto Interior Bruto y eso nos ha llevado a ocupar el puesto 33 en renta per cápita del mundo. Fíjense, el índice de miseria, que era un índice que hemos utilizado desde hace algún tiempo, hace unos años, en los últimos tiempos lo está publicando de nuevo Bloomberg y España está situada en cuarto país por abajo. Es decir, que en desempleo, como están viendo, después de Venezuela, Sudáfrica, Argentina, Grecia, Turquía y España. Es el sexto país por lo cual ese índice de miseria que marca el índice de miseria simplemente suma la inflación y el desempleo en términos absolutos, lo suma uno con otro y ahí tienen en azul está la inflación y en rojo está el desempleo. Por cierto, por ver la contrapartida, los que mejores índices de miseria presentan son los que tienen ahí también Hong Kong, Corea del Sur, Israel, etc. Una situación realmente impresionante en un país como España que en 1992, solo recordarlo, éramos la séptima economía mundial. Estábamos en ese año incluso por encima de Canadá. En el 2007 estuvimos ya en el lugar 8, se nos pusieron por delante. En principio no hay mucho problema porque son países con una población elevada que es fácil que en cuanto aumentan un poco la renta per cápita nos superen en volumen. De hecho, en el 2019 España ya ocupaba el lugar 13 en términos de volumen para todo el país. Ya digo que en ese año en renta per cápita ocupamos el lugar 33, lo cual nos está indicando que el país sube saltos hacia abajo considerable y uno se pregunta si la actual crisis no nos hará bajar, dar otro salto hacia abajo
importante que nos lleve a puestos del 36, 37 o 40 en términos de renta per cápita y lo mismo en volumen. Y no nos engañemos, eso significa que la relevancia en el mundo va a ser mucho menor, no hay que darle vuelta. ¿Qué pasa con la pandemia? Han visto ustedes los datos del gobierno. Para el 2020 esperamos menos 11,2 en términos de Producto Interior Bruto y una recuperación deseable en forma de V para el 2021 del 7,2%. Las tasas de paro en relación con ese crecimiento se ponen en el 2020 en el 17,1 y en el 2021 en el 16,9%. No está nada claro que eso se produzca y de hecho hay otras predicciones que luego las veremos, que dan otros datos para esos mismos valores. Pero se me ha ocurrido poner aquí la situación desde el 2016 hasta el 2022 con predicciones para los 3 últimos años, que como ven España se sitúa en niveles para el 2020 del 20,1%, en desempleo el gobierno dice 17,1%, pero vamos a ponernos seguramente bastante por encima, el 23%. Si uno compara eso con la eurozona, vemos que tenemos más del doble del desempleo. Si uno lo compara con Estados Unidos, tenemos, o con el Reino Unido, que es un país, tenemos casi 3 veces el desempleo. Esto es lo que es anormal en nuestro país, lo que nadie se acaba de explicar. Como decía antes, hay otras predicciones más negativas, como las que vemos aquí, con paros superiores. La deuda pública se dispara, incluso el Banco Mundial, el Banco de España da unas predicciones considerablemente más altas en su escenario 2. Nos ponemos en el 18,6 este año, en el 22,1 el que viene y en el 20,2 el 22. ¿Qué podemos hacer en cuanto a explicaciones? ¿Dónde buscamos explicaciones para este desarrollo, para este desempleo estructural elevado? Se me ha ocurrido buscar en varios sitios. Uno, experiencias de hombres empresarios y hombres acostumbrados a ellos mismos buscarse la vida. He buscado en la teoría económica, he buscado en las experiencias tradicionales de desarrollos de países en desarrollo, países emergentes, y he terminado concentrándome en el desarrollo endógeno. Fíjense ustedes, las causas, hay un periodista, Javier Cuartas, que hace unos años, 2 o 3 años, puso una lista de 21 causas del desempleo en España. La escasa solidez del empleo, la volatilidad, cuando el crecimiento es alto creamos empleo, pero en cuanto empezamos a decrecer creamos desempleo a gran velocidad, el crecimiento demográfico y la población activa, que son el efecto matemático perverso, en el sentido de que cuando crece la población activa, pues, lógicamente crece la tasa de desempleo para un mismo nivel de empleo. Los temas que todos tenemos presentes, el efecto negativo en su momento de la burbuja inmobiliaria, se menciona el caso de la vivienda en propiedad, la reestructuración social, la estacionalidad basada en nuestra economía muy dependiente del turismo. Pero claro, el explicar el alto desempleo estructural de una forma exhaustiva con 21 causas y decir, bueno, y otras 20 más, producto de lo que somos en realidad por el principio de parsimonia que utilizamos en la ciencia, por la navaja de Ockham, hay que buscar un número de variables más reducido que expliquen el conjunto. Y a eso voy la causa, la caída de la productividad tiene efectos, sobre todo en el caso de España, en el crecimiento a largo plazo. Lo que sabemos por la teoría económica, nos damos cuenta es que el crecimiento es combinación de capital y trabajo que permite añadir valor y a largo y medio plazo productividad en aumento, consecuencia de innovaciones y nuevas tecnologías metidas. Si vemos en las causas inmediatas, a mí se me ha ocurrido el recoger lo siguiente. Desarrollo artificial y seguramente desequilibrado, ya en nuestra etapa de fuerte desarrollo después de
de la guerra civil y en los años siguientes del desarrollismo, pero sobre todo la incorporación a la Unión Europea. No es que eso haya sido claramente determinado. La incorporación a la Unión Europea y los planes de reestructuración de la industria que hubo que poner en marcha seguramente nos han llevado a un desequilibrio en nuestro tejido industrial. El tejido industrial tiene que ser complejo. Uno de los argumentos que utilizaba, que dije al principio que iba a utilizar, en la experiencia de los países en vías de desarrollo, he estado en contacto con un antiguo alumno mío y un alto cargo del Banco Asiático de Desarrollo que me ha estado diciendo cómo la propia Filipinas, que va ahora mismo, empieza a crecer de forma importante, lo primero que buscan es una economía desde el punto de vista industrial compleja, no dejan nada por hacer en el propio país, como todos saben, y esa complejidad, ese dedicarse a todo parece que es bueno a la hora de crecer y situarse en la economía mundial. Una posible incorporación tardía, como digo, y destrucción del tejido industrial en la UE, pocas grandes empresas, como sabemos, muchas microempresas, desarrollo no complejo, aumento tardío y acelerado de población activa, migración elevada. No nos olvidemos que en el periodo que coincide con la burbuja inmobiliaria y todo eso, recibimos 5 millones de migrantes, de los cuales una parte importante están todavía inmigrantes todavía aquí. Parece que hay algunos casos de diferencia en la contabilización, por ejemplo, con Holanda y otros países en relación con el empleo temporal y parcial. La economía sumergida sabemos que tiene influencia entre nosotros, la cualificación, que sabemos que poco, y hoy sabemos que hay un número de empleos sin cubrir por falta de cualificación, y una economía poco innovadora y poco emprendedora. No quiero alargarme en relación con el tiempo inicialmente previsto, pero si nos preguntamos, es decir, que nosotros tenemos causas estructurales como las que hemos mencionado. Hay que decir que en la época anterior al 2006 tuvimos un aumento importante de población activa por entrada masiva de la mujer en el mercado de trabajo. Después el boom inmobiliario no arregló las cosas porque fue empleo fácil y que hizo que mucha gente se dedicara a ello, etcétera. Y más adelante, como digo, una entrada muy fuerte de inmigración que hace que la población activa aumente y como consecuencia que la tasa de desempleo aumente de forma considerable. Digo, el empleo en relación con la población activa. Si miramos algo más en cuanto a cómo salir de esta situación, y en esto Mario, que va a intervenir a continuación, podrá decir algo más, pero es verdad que actualmente en Europa y en España se está haciendo lo que en principio aconseja la teoría económica. La teoría económica dice que cuando la teoría económica de países desarrollados y países donde funciona perfectamente el mecanismo de mercado. Yo tengo mis dudas de que en España el mecanismo de mercado funcione como funciona en otros países más desarrollados. Y si el mecanismo de mercado no funciona correctamente y fluidamente, desde luego hace falta intervención exterior, pública y privada. Pero decía que da la impresión que tanto Europa como España, sobre el papel, están haciendo lo que corresponde. La teoría económica dice que cuando vienen crisis de este tipo, primero hay que aumentar la liquidez, hay que, como decía Milton Friedman, hay que arrojar dinero desde helicópteros para que la gente reciba dinero, y eso es lo que estaba ocurriendo con el Banco Central Europeo, que realmente hasta tal punto que los economistas liberales lo critican porque consideran que es el dopaje de la economía. Y el segundo aspecto que en principio parece que se está haciendo es el de poner mucho dinero a disposición. Realmente el presupuesto de la Unión Europea, que como todo el mundo sabe es importante sobre el papel,
pues nos permite pensar que cosas, si de los presupuestos de los 750.000 millones de euros que va a poner en circulación la Unión Europea, España recibe una cantidad importante. Por otra parte, el plan de recuperación y transformación y resiliencia, que es como se llama el español, pues también sobre el papel, ya saben todos, las directrices son una España verde, una España digital, una España sin brechas de género y una España cohesionada e inclusiva. Es decir, y además se introducen 10 políticas de detalle, como las que tienen ahí, las 10 que tienen ahí, una agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transformación energética justa e inclusiva, etc. Pero mi resumen de todo esto, es decir, incluso asumiendo que sobre el papel se están planteando los planes adecuados, aunque los planes no son siempre la respuesta adecuada, a mí me da la impresión que, aparte de todo lo que se puede hacer desde el punto de vista público, me da la impresión que tenemos que poner en marcha la sociedad civil. Necesitamos concienciarnos de que al final no nos va a resolver nuestros problemas simplemente la actividad pública, que necesitamos una sociedad civil activa y dinámica, con iniciativa e inventiva, que el emprendimiento sea una realidad entre nosotros. No he puesto en las causas de nuestro desempleo un emprendimiento raquítico, diríamos, en comparación con otros países, y estas cosas son siempre relativas. Hay cantidad de buenos empresarios, emprendedores en nuestro país y hay cantidad de buenos innovadores, pero como masa crítica sabemos que estos son nuestros males. No estamos haciendo buen uso de los sistemas de financiación de empresas. Por ejemplo, en España ha sido un fallo manifiesto las empresas de capital riesgo, cuando en otros países han sido un instrumento de creación de empresas, especialmente startups y tecnológicas de primera magnitud. No estamos prestando atención a una economía circular. Ahora nuestras empresas eléctricas y Iberdrola están haciendo grandes planes para impulsar la economía de protección del medio ambiente y la economía circular. Y yo he sugerido que entremos con fuerza en lo que yo llamo economía circular social. La economía circular, sin más, está muy unida al medio ambiente, a la eliminación de desechos y este tipo de cosas, es decir, a que se cree una economía que se autorregule y funcione sola. Del mismo tipo de lo que yo llamo economía circular social, y los ejemplos que tenemos a mano son cómo íbamos a pensar nadie que empresas como Deliveroo, como Uber, como las que estamos viendo, sean capaces de transformarse en grandes empresas prestando servicios diarios y necesarios, y que resulta que es un área de actividad fundamental. Deberíamos pensar todos en construir una economía apoyándonos unos en los otros y satisfaciendo las necesidades de unos por nosotros mismos. Es decir, que independientemente de lo que podemos esperar de los planes de la Unión Europea y de los planes del gobierno español, a mí me da la impresión que tenemos que poner en marcha una dinámica de sociedad civil mucho más activa de la que hemos tenido hasta ahora. Me paro aquí, Fernando, para no alargarnos. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. Sí, Fernando. Sí, sí. Y ya le damos paso a Mario para que nos cuente en la situación que estamos, cómo se puede salir y cómo esos fondos europeos nos pueden ayudar. Muchas gracias. Adelante, Mario. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación, gracias a una institución del prestigio y, desde luego, gracias al paisanaje, Fernando. Esta invitación es fruto de la amistad del paisanaje y espero que algo más, ¿no? De ser inspector de Hacienda acabo de entrar en la radio y lo primero que he escuchado: hay que matar a los inspectores de Hacienda, y me ha asustado, ¿no? Pero bueno, la próxima vez, bueno, bienvenidos a este Congreso de los Diputados después de una moción de censura, y espero alguna vez a todos los que estáis ahí poder mostraroslo personalmente como amigos y, desde luego, como ciudadanos españoles, que esta es vuestra casa a todos los efectos, ¿no? Bueno, así que me gustaría hacer, antes de entrar en el Fondo de Recuperación y Resiliencia, hacer un análisis de la situación económica
muy emparentada a la creación de empleo, muy emparentada a la estructura productiva de nuestro país, ¿no? Si tomamos en consideración los informes del Banco de España, los recientes, los que presentó la Comisión de Reconstrucción, o el más reciente en la comparecencia que hizo el gobernador de España, del Banco de España, en sede parlamentaria, es verdad que la estructura del empleo en España está muy condicionada también a la forma y a la estructura del sistema económico productivo español, ¿no? Un sistema frágil, un sistema muy vinculado a un conjunto de sectores económicos extraordinariamente vulnerables, tanto a efectos de demanda como a efectos de oferta, y cuando se producen determinadas circunstancias, como las que estamos viviendo ahora mismo, absolutamente excepcionales, pueden producir precolapsos o shocks de oferta y shocks de demanda, y por supuesto, por lo tanto, provocar un debilitamiento inmediato del empleo. España, precisamente por esa estructura tan peculiar que tiene desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista económico general, pero la sectorización económica tiene un factor de expansión y contracción del empleo muy vinculado al crecimiento o a la contracción de la actividad económica en España. Cuando perdemos riqueza, destruimos el empleo en mayor medida que nuestros socios comunitarios, y cuando vamos creando riqueza en una proporción mayor que nuestros socios comunitarios, crecemos evidentemente a un ritmo mayor el ritmo de creación de empleo. Este ha sido un efecto acordeón permanente, lógico, en una estructura económica, ya digo, asociada a determinados sectores. Hay casi un 50% de la actividad económica en este país vinculada al turismo, a la hostelería y al ocio, y algunas actividades afines. Y es lógico pensar que efectivamente estamos ante un área, insisto, vulnerable y expuesta a cualquier tipo de fenómeno externo, fenómeno exógeno que le pueda afectar directamente. Y aquí nos encontramos de pronto con una circunstancia absolutamente excepcional como es una pandemia. Es decir, yo hace tiempo, como liberal que soy, venía diciendo que la libertad estaba siendo muy atacada, que había crisis de seguridad, que había crisis de seguridad interior, que había crisis de seguridad exterior, que comenzaba a haber una crisis de libertad individual muy importante, que afecta también a la libertad empresarial. Y esa crisis de libertad individual viene muy condicionada o está anudada también al uso de las nuevas tecnologías, que veremos también qué capacidad tienen ahora mismo de sustituir empleos en cada una de sus áreas. Y por último, faltaba una posible crisis o militar o sanitaria. Es lógico, en un mundo como el siglo XXI, donde todavía estamos expuestos, como digo, a amenazas constantes, porque efectivamente el mundo se descompone, nos guste o no nos guste, a pesar de las alianzas de las civilizaciones entre personas buenas y personas malas, y al fin y al cabo entre gobiernos buenos y gobiernos malos. Y esto efectivamente ha sido así. Y al ser así, la pandemia nos ha pillado a todos con el pie cambiado. Y nos ha pillado con el pie cambiado y a España con una situación económica donde el debilitamiento económico ya era palpable. Quiero recordar que en el último año el gobierno español había ya rectificado, había revisado hasta 3 veces el objetivo de crecimiento de la economía española, había rectificado, por supuesto bajándolo, había rectificado hasta 3 veces el objetivo de estabilidad presupuestaria, habíamos comenzado con un objetivo del 1,3 y unilateralmente, explosionando todos los instrumentos propios de la disciplina presupuestaria, la ley de estabilidad presupuestaria, porque no se pasaron por el Congreso de Diputados, se elevó al 1,8 y finalmente al 2,6. Quiero recordar que el ajuste final de Eurostat nos coloca en el 2,8. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando entramos en la crisis, fruto ya de la descomposición del crecimiento económico de los últimos años, es decir, durante el año 2018 y principios del 19, todavía la atracción del vehículo de creación económica que se había impulsado en los años anteriores se mantenía viva. Es como una bicicleta, esto es una ley de la física pura. Mientras las condiciones económicas son permanentes, subyacen, y evidentemente hay una atracción, pues efectivamente se crea empleo a un ritmo menor. Ya sabemos que aquí hay diferentes ratios que se han ido rompiendo con el paso del tiempo, que son una especie de liturgias casi milagrosas. Y es que cuando se crece al 2% es cuando se genera empleo, por debajo del 2% no se genera empleo. Esa es una regla de oro que no se ha cumplido ya. En la anterior crisis comenzamos a crear empleo incluso a ritmos de crecimiento del 1,5 o 1,6, pero es verdad que en sectores muy delimitados de la actividad económica, fundamentalmente también el turismo. A partir de ahí, claro, cuando llegamos a la crisis, ya digo, con un debilitamiento económico el más importante desde el inicio de los últimos 2 años en toda Europa, nos encontramos con que no estamos en una situación suficientemente competitiva o equivalente al resto de las economías europeas, o por lo menos al resto de las economías occidentales.
y ya estaba azotando al empleo. Desde junio del año 2018 hasta que comienza la pandemia, ya se habían perdido en España 90.000 puestos de trabajo. Es decir, que hay que tener cuidado ahora cuando se hace un análisis, donde es un análisis de aluvión, de avalancha, habida cuenta de que la pandemia ha cubierto todo. Quiero recordar que en ese periodo casi de 18, 20 meses se había producido ya un deterioro de la creación de empleo en este país. 21.000 empleos de esos 80.000, 90.000 empleos perdidos, 90.000, 21.000 eran jóvenes y 29.000 eran mujeres. Pero dentro de lo que es el ratio medio de lo que se había producido hasta ahora. Ante esa situación llegamos a la crisis. Y llegamos a la crisis y aquí cabía responder de diferentes maneras por parte de los gobiernos. No voy a entrar a analizar cuál es el equilibrio óptimo entre confinamiento sanitario y desaceleración de la actividad económica automatizada, es decir, cuáles son los requisitos, las condiciones que imponen las autoridades gubernativas para limitar la libertad deambulatoria o para limitar la actividad empresarial, precisamente para combatir el virus. Es verdad, y suena perogrullo, y sería ventajista decir lo contrario, incluso desde el punto de vista político, que hay que buscar un equilibrio justo entre confinamiento sanitario y, evidentemente, entre mantenimiento de la actividad económica. Y hay que basarlo porque, desgraciadamente, la actividad tiene que mantenerse, como se ha mantenido en otros países. ¿Qué ocurre? Y aquí sí que voy a hacer un análisis crítico, como no puede ser de otra manera. Si tenía una ventaja haber llegado al siglo XX es poder utilizar los instrumentos propios del siglo XX para poder atender lo que es una peste de estas características. En el siglo XIV se atendían las pestes encerrando a la gente en su casa, cerrando las puertas de acceso a los pueblos, a las villas, y llevando los negocios fuera, más introduciendo algunas medidas de limpieza en el alcantarillado público, que al final eran vías, eran canales externos. Si os dais cuenta, en el siglo XXI las recetas han sido las mismas. Y no solo en España, en otros países. En otros países menos, pero en España especialmente. Parece que lo lógico sería tener elementos de diagnóstico, elementos de delimitación de la enfermedad, elementos de segregación poblacional, pero una vez realizadas las pruebas y una vez monitorizando lo que es lo que es el movimiento y lo que es la actividad de cada persona física. Desgraciadamente no se ha hecho así, con lo cual hemos ido a modelos, ya digo, medievales para luchar contra la pandemia. Y lo peor de todo, y no estoy haciendo una crítica al gobierno central, lo digo con carácter general, y lo estamos haciendo lo mismo en la segunda oleada, nos estamos encontrando con que vamos a reaccionar de una manera muy parecida, probablemente no con la intensidad de los meses de primavera, vamos a ver cómo evoluciona, pero evidentemente hemos aprendido un poco cuando seguimos sin diagnosticar previamente para hacer una política preventiva de información y, sobre todo, una política de determinación de riesgos para aislar los riesgos, ¿no? Una cosa que no se entiende y se entiende de una manera complicada. Cuando entramos en la crisis, comienzan a cerrarse parte de la actividad, lógicamente se confina la actividad. Ahí se rompe el equilibrio habitual entre lo público y lo privado. Yo he recibido críticas en el Congreso de Diputados al defender, en este caso, el papel intensivo y subsidiario que tiene que tener el Estado en la actividad económica, como no puede ser de otra manera, por muy liberal que sea, si el Estado tiene una utilidad es precisamente en este momento, para situaciones de emergencia, que no se produzca un principio darwiniano de extinción natural porque sí de todas las entidades, sino que se sostenga, ojo, y hablaré después de esto, aquellas entidades que son viables, que no se produzca un mantenimiento absolutamente heterodoxo e inútil de empresas zombies, como ya ha podido decir el Banco Central Europeo o algunas economías como la alemana. Sería un error gravísimo. ¿Qué ocurre? Para mantener la actividad económica en España se necesitaban dos vías. Mantener esa actividad en sentido estricto materialmente, que las empresas pudieran desempeñar su objeto mercantil, y a la vez que se dieran ayudas de una manera u otra a esas empresas con el objetivo de poder sostener el empleo y mantener el ciclo de actividad económica, ¿no? Está claro que la primera decisión, aquí no voy a hacer crítica porque era difícil, se fue improvisando, es decir, vamos a ver exactamente cuáles son los sectores que tienen que mantenerse abiertos o cerrados. Tal como también digo que ahora ya no hay que ensayar nada, cualquier empresa tiene que tener un plan de contingencia y el Estado tiene que tener un plan de contingencia basado en diferentes escenarios sanitarios y económicos. Por lo tanto, a mí ya no me puede decir nadie, insisto, ninguna administración gobernada por quien gobierne, que no tenemos una proyección de cómo actuar. Nos equivocaremos o no, pero tenemos que tener un marco de actuación en función de cómo evolucionan los indicadores
sociosanitarios y económicos. Esa es la realidad. A partir de ahí, ya digo, la otra opción, la otra variante, el otro pilar era, la otra columna era conceder ayudas a las empresas para mantener artificialmente, hay que decirlo, pero no cabía otra manera, la actividad productiva, o por lo menos para congelar la actividad productiva. Y aquí comienzan las diferencias, y este es un tema donde sí que se puede hacer un estudio diferente, discriminado de unas economías a otras. En España, porque estábamos perdiendo recaudación, porque los ingresos fiscales estaban desplomando. De hecho, se están desplomando a niveles del 20% ya a estas alturas del año. Lógicamente, se comprime el consumo, se comprime la demanda interna, se reduce la actividad económica, hay más desempleo, por lo tanto, los ingresos por rentas, sociedades, IVA van cayendo estrepitosamente. En el caso, por ejemplo, del IVA, estamos con caídas del 17%, en el caso de renta con caídas del 20%, en el caso de sociedades con caídas ya cercanas al 25%. ¿Y qué podía haber hecho el gobierno? Dos cosas. Haber inyectado financiación directa a las empresas. Y aquí caben varias opciones, desde capitalizar algunas empresas. Lo hizo Alemania. Lo hizo Alemania con TUI, lo hizo Alemania con Lufthansa, lo ha hecho Francia con programas de ayudas a la capitalización y con créditos subordinados, incluso créditos participativos a determinadas empresas, evidentemente con carácter temporal, como no puede ser de otra manera. Para los que profesamos el liberalismo, no puede ser de otra manera, y garantizando que fueran empresas viables. Y Alemania, además, lo que ha querido es dopar a sus campeones, Porque aquí, claro, la pérdida de competitividad de las empresas españolas supone que lleguen a un estado de fragilidad. Y si bien es cierto que ha habido un decreto ley de los que aprobó el gobierno que impide las sopas, precisamente para evitar que haya una compra de grandes empresas por parte de fondos extranjeros o de capital extranjero, también es verdad que muchas empresas de nivel intermedio pues ahora están acuciadas por fondos de inversión extranjeros o pueden perder, desde luego, el rango identitario de ser capital España. Y hay que tener cuidado sobre todo en sectores estratégicos o sectores donde la actividad económica es potente. ¿Por qué el gobierno español no metió pasta directamente? Cuando digo dinero es dar subvenciones. Las subvenciones, cuando se dice fondo perdido, jurídicamente es un error. Yo soy un jurista, es un error, no hay subvenciones a fondo perdido. Pero son ayudas condicionadas a cumplir una función, al mantenimiento del empleo, al desarrollo de una actividad, orientadas, por ejemplo, a la aprobación de un plan estratégico de viabilidad. Se pueden hacer muchísimas cosas. O incluso al cumplimiento de determinados indicadores en la cuenta de resultados, que son indicadores no necesariamente económicos, incluso podrían ser de otro tipo dentro de la empresa. ¿Y qué ocurre? Y ahí viene el problema, pues que el gobierno español no ha optado por esa vía. Ni ha optado por esa vía, ni ha optado por dopar a las empresas a través de beneficios fiscales. ¿Por qué no lo ha hecho? Pues porque no tenía margen fiscal. Porque cuando llegamos a la pandemia, precisamente por el desequilibrio presupuestario, España tenía un desfase presupuestario ya de 18.000 millones de euros. Si hubiéramos tenido esos 18.000 millones de euros, podríamos haber dopado directamente con ayudas a las empresas. Ya os digo, entrando transitoriamente en el capital, con créditos participativos, con créditos de otra naturaleza o incluso con ayudas directas a la producción, ayudas a la explotación, ayudas de capital. Podríamos haber hecho diferentes fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Como no disponía de ese margen, y no, insisto, tampoco es una crisis financiera esta, ¿eh? O sea, aquí se puede poner la máquina del Banco de España y del Banco Central Europeo a producir, a ayudarnos y a producir recursos monetarios, ya que fluya la liquidez, pero no siendo una crisis financiera hoy por hoy, no significa que no haya que devolver el dinero pasado el tiempo. Evidentemente la deuda hay que devolverla con un coste financiero casi nulo, pero hay que devolverla. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque incluso ahora la Agencia Europea de Banca está obligando, una vez que han finalizado el plazo de exención de la provisión de riesgos que tenían que dotar los bancos como consecuencia de los aplazamientos de los créditos hipotecarios que ha habido hasta el 29 de septiembre, hasta ese momento no tenían que provisionarlo. Ahora ya tienen que provisionarlo. Y si un banco tiene que empezar a provisionar los aplazamientos de créditos hipotecarios, es evidente que lo va a pensar mucho más ahora a la hora de conceder esos aplazamientos o de conceder nuevos créditos hipotecarios. En España, que sepáis un dato, por ejemplo, ha caído la venta de vivienda, perdón, me he dicho la escrituración de vivienda en un 36%. Es decir, habitualmente estamos hablando de unos 500.000, 550.000 viviendas al año y estamos a unos niveles de 320.000, 325.000 más o menos. Esa es la realidad también en el mercado de la vivienda. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En vez de hacer eso, de ayudas directas,
que sería una forma de sostenimiento del empleo, utiliza otras dos vías, pero son diferentes a otros países. Más que diferentes, en este caso solamente se han basado en dos, mientras que en otros países el mix era más completo, porque había más margen. Lo primero ha sido la línea ICO, con un problema, y es que el plazo de carencia de un año para el pago, la devolución del principal, finalizará para los primeros créditos en el mes de abril del año que viene, y hay estimaciones ya de que aproximadamente la mitad de los deudores crediticios no pueden devolver, no pueden empezar a pagar. La actividad ha caído radicalmente, en algunos casos a niveles del 80%, del 85%, hostelería, determinadas zonas, ocio. El otro día me reunía con la Asociación de Parques de Atracciones, me decían que han caído la actividad en un 85% desde la crisis. Es un desastre total, total. Y la verdad es que son muchísimos negocios otros vinculados al ocio, salvo la parte estacional y en algunas zonas de España, no en todas. Aquí sí que se ha abierto una brecha norte-sur. En el norte este verano sí que ha habido cierto mantenimiento de la actividad económica, que ahora puede provocar un repunte sanitario, eso sí que es verdad, mientras que las islas, fundamentalmente hablo de Canarias, está sufriendo una crisis de unas consecuencias ahora mismo prácticamente inopiladas y desde luego que yo no llego a prever. O sea, la situación va a ser dramática en Canarias, con niveles de pobreza ya en torno a la mitad de la población. Todas cosas también por la estructura productiva que tienen. Por lo tanto, metes el ICO, mantienes en principio con la línea ICO parte de la actividad y luego metes la manguera de los ERTE. Son las dos mangueras, los dos surtidores que mantienen en estado ahora mismo latente a una gran parte de la actividad económica de nuestro país. Hay que decir que en septiembre se ha multiplicado por 4 el número de concursos mercantiles ya. Y voy a decir más, ya se advirtió, bueno, por lo menos yo lo advertí, no me han hecho caso, entiendo que hay muchas cosas. Ya hubo congestión sanitaria en los hospitales, lo que no puede haber es congestión judicial en los juzgados de lo mercantil para atender los concursos que va a haber. Porque además era el momento de modificar la legislación mercantil. Se ha hecho una pequeña modificación, sobre todo para ampliar los plazos de presentación de los preconcursos, pero al final hay que modificarlo con el objetivo de intentar garantizar una segunda oportunidad, más vinculada al start first de los modelos anglosajones, que no al modelo de liquidación, que es el que suele ocurrir aquí en España, más vinculado a la garantía de los acreedores y de los acreedores de la empresa. O sea, tenemos realmente que pensar en un modelo diferente, más dinámico desde el punto de vista mercantil. Y luego están los ERTES. Los ERTES es un instrumento que, a propósito, el Estado tiene que devolver el préstamo que recibe del SURE. Pues ya sabemos que es un instrumento financiero de la Unión Europea para pagar parcialmente los ERTES. Ha habido nóminas de ERTES, sobre todo en la época peor que hemos vivido, que podemos llegar a la maravilla dentro de un mes o 2 meses, en que la nómina ascendía a 6.000 millones de euros. Y estamos ahora mismo ha bajado sustancialmente, pero puede volver a subir en cualquier momento, teniendo en cuenta que la actividad no se reanima, fundamentalmente porque la pandemia sigue y porque hay que adoptar decisiones de este tipo. Claro, ante esta situación el empleo se ha resentido, pero sobre todo ha habido un traspaso de coste salarial al sector público. Hubo un momento en el mes de mayo y junio de este año que más de 21 millones de personas en España cobraban con cargo a presupuesto público. Hablo de desempleados, pensionistas, funcionarios, hablo de ERTES, de trabajadores en ERTES, hablo de autónomos en cese de actividad más prestación complementaria, hablo de los que han podido cobrar el ingreso mínimo vital. Es decir, estábamos ante un modelo en el que, por primera vez en la historia de nuestro país, acercándonos casi al maximalismo socialdemócrata de Olof Palme, hemos llegado a tener un peso del gasto público sobre el conjunto de la riqueza nacional del 51,6%. Es decir, que más de la mitad de la riqueza nacional era gasto público. Y esto es un problema. Es decir, puede ser una solución provisional, pero evidentemente es un problema. Y esto está vinculado, lógicamente, al empleo. El empleo va a depender, y no puede ser de otra manera, de cómo evolucione la situación económica, teniendo en cuenta que la estructura productiva económica no la puedes cambiar de un día para otro. Eso sí que es un problema español, nuestro sometimiento crónico, ancestral, a determinados sectores vulnerables que están siendo especialmente afectados por la situación económica. Y en ese sentido yo no puedo objetar nada a lo que dice la vicepresidenta económica del gobierno. Lo que puedo objetar es la mala gestión pública, el desequilibrio presupuestario y la falta de márgenes fiscales para poder hacer una política de estímulos más activa que nos permita mantener
es necesario, es que me están entrando llamadas, es necesario, por otra parte, que no mantengamos empresas artificialmente, sino solamente aquellas empresas que sean viables. El objetivo de mantener, porque sí, verdaderos zombies, como está ocurriendo, como por ejemplo Alemania se negó, o como tras la sentencia del Tribunal de Karlsruhe alemán, en el que se cuestionaba el programa de compra de activos del Banco Central Europeo, venía a decir que había una falta de proporcionalidad en el principio de intervención y luego que había también un mantenimiento de empresas zombies que deterioraban la economía. Pongamos el dinero en actividades productivas, viables y que desde luego desarrollen generación de empleo y mantenimiento del empleo de cara al futuro. Y en esto llegó Europa. Llegó Europa entre euroscépticos de un lado, euroscépticos de otro. Llegó Europa y hoy además en un debate político muy potente en el Congreso de Diputados, hoy por fin escucha una reivindicación europeísta, ya va siendo hora. Que nos guste o no nos guste Europa, bueno, podrá gustar la Europa de Schuman, podrá gustar la Europa de norte-sur, podrá gustar la Europa revolucionaria, pero Europa hoy por hoy es un seguro colectivo para todas las economías occidentales o las economías europeas, ¿no? Y en ese sentido llega el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Inicialmente eran 140.000 millones, hoy ya no se sabe, hoy sabemos que serán 70.000 aproximadamente, pero ya sabéis que se descompone entre préstamos financieros y ayudas directas contra presupuesto. Finalmente, el año que viene van a llegar 23.000 millones de euros y el resto llegarían en los años 2022 y 2023. Los presupuestos generales del Estado seguramente se presentarán o la semana que viene o la siguiente. Y ahí, claro, el gobierno tiene que buscar fórmulas cuando todavía no existe el reglamento comunitario de desarrollo del fondo y cuando todavía no se ha aprobado por parte de la Comisión Europea la distribución definitiva y el periodo de presentación ya definitivo de los proyectos. Aparentemente son 4 meses, aparentemente finalizarán entre los meses de marzo y abril del año que viene. Hay dos formas de garantizar que se ejecutan esos fondos. Porque cuando tienes solamente 2 años para ejecutarlos, lo que tenemos que hacer todos, evidentemente un gobierno, pero también una empresa, si fueran fondos privados, es ver cómo lo puedo gastar rápidamente. Pues solo tengo 2 años, no me puedo aquí dedicarme a grandes planes de reconversión porque directamente no es posible. En eso tiene un poquito de plan E, porque va muy rápido, pero vamos a ver exactamente el plan E en qué consiste. Parece ser que se está creando una sección especial en los presupuestos generales del Estado vinculada a proyectos concretos de cada ministerio, donde van a aparecer ya, en algún caso, ya retratados esos proyectos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y aquí caben dos opciones. Bueno, ya sabemos cuál ha sido el anuncio del presidente del Gobierno. El anuncio del presidente del Gobierno ha sido la creación con el fondo de 800.000 puestos de trabajo. Cifra que milagrosamente coincide con los 800.000 que se han perdido ya. O sea, que si llegaran, serían 800.000 para compensar la destrucción que se ha producido a fecha de hoy. Cuestión diferente es que el empleo que se crea ahora será un empleo muy vinculado a los proyectos y, por lo tanto, provisional, en el sentido que es temporal. La capacidad de generar empleo estable que van a generar los fondos es muy limitada. Existirá, evidentemente, pero es muy limitada. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Incrementar las partidas de gasto público, determinados programas de gasto gestionados directamente por el Estado o las comunidades autónomas para incrementar esa partida presupuestaria. Pues, por ejemplo, en materia de sanidad, inyectar los presupuestos de sanidad de las comunidades autónomas con el objetivo de implantar programas de renovación tecnológica. O bien meter en el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Fomento, como se llamen ahora, la pasta necesaria para poder adjudicar determinados contratos o dar determinadas subvenciones. Pero fijaos una cosa, si al final esos fondos van destinados directamente a incrementar la dotación presupuestaria de determinadas políticas de gasto, no se traduciría necesariamente en empleo privado, sino que a lo mejor se traducen en empleo público. No descarto que haya una inyección de financiación a los programas de gasto sanitario de las comunidades autónomas con el objetivo de incrementar la sanidad pública y con el objetivo de incrementar la dotación. Esto lo vincularán también, no sé a qué principio, pero también recordemos que hay dos vectores fundamentales en la financiación comunitaria que vamos a recibir, que es la sostenibilidad medioambiental y es, por otra parte, la renovación tecnológica, pero también, evidentemente, hay fondos para luchar contra la pandemia. Entonces, en ese sentido, corremos el riesgo de que al final el empleo sea empleo público. Digo, corremos el riesgo, o por lo menos en ese mix empleo público-empleo privado, si al final se concentra todo en políticas de gasto público, lo que ocurrirá es que será, como digo, empleo público.
Y lo demás serán grandes proyectos que habrá que adjudicar a través de la ley de contratos o mediante un sistema de asignación por la ley de subvenciones. Yo aquí tengo mi especial opinión. Tienen que ser proyectos fácilmente ejecutables por operadores que estén en el mercado, que tengan capacidad tecnológica u operativa para poder ejecutarlos de manera rápida y eficaz y que permitan generar el empleo necesario durante esos dos años. Una reflexión, aquí hay gente avezada que conoce la economía y por supuesto el derecho, el sistema presupuestario, los presupuestos públicos, pero voy a poner un ejemplo muy básico para que entendamos lo que son los fondos. España, imaginaos que es una economía familiar que ingresa 100 euros al mes y que tiene gastos por 150, es decir, le faltan 50 euros para poder cubrir los gastos totales del mes. Y de pronto un benefactor le ofrece 70 euros. Alguien pensaría, mira, ya cubro los 50 y tengo 20 más para gastarlo en otras cosas. No es así. Los 70 que vienen de la Unión Europea no son para cubrir ese déficit estructural, sino que están afectados a proyectos concretos y, por lo tanto, no afectan al déficit. Por eso, el año que viene, España cerrará en la mejor de las previsiones con 69.000 millones de euros de déficit. Este año cerraremos en la mejor de las previsiones diseñada por el gobierno en un 11,2 con una caída de la riqueza nacional en la mejor de las previsiones diseñadas por el gobierno en un 11,3%, cuando hay quien lo está situando ya en un entorno del 13 y del 14%. Incluso en escenarios peores, alguno llega a pintar ya un 15%. Caídas que no se producían ni en la Guerra Civil Española, ni en la Guerra Civil Española, por los pocos estudios que hay de la época, evidentemente no son las series que tenemos ahora. Ante esta circunstancia, la única manera, por lo tanto, si parte se lo queda al sector público, la parte que tiene que llegar al sector privado ya empieza a ser más reducida. Y además tiene que hacerse bajo procesos de adjudicación, como decía antes, de contratos públicos. Un contrato sujeto a regulación armonizada en España por ley de contratos del sector público, por mucho que digan que lo quieren reformar, y están metidos en un lío, porque primero tenían que reformar la directiva comunitaria, que es la que establece los plazos de los hitos temporales, los procedimientos de contratación, te dura unos 8 meses. Pues bien, si para repartir a las comunidades autónomas es necesaria una conferencia sectorial para repartir los fondos, con la guerra política de la distribución de los fondos, si después hay que licitar, porque son contratos de alto presupuesto de licitación, y hay que someterlos a publicidad comunitaria y a las fases y a los requisitos de garantía jurídica y procesal que establece la ley de contratos, nos ponemos en 8 o 9 meses. Por lo tanto, va a haber proyectos que todos los compromisos jurídico-económicos y presupuestarios tienen que estar cerrados a 31 de diciembre del año 2013, salvo que la Comisión decida ampliarlos, que no me extrañaría que en un momento determinado decida ampliarlos, visto la incapacidad de algunos gobiernos de poder ejecutarlos todos. Si es así, nos encontraríamos con proyectos que habría que ejecutar en un año y medio. Y en eso yo pienso que lo mejor es grandes empresas, grandes compañías. Por decirle a una gran empresa que implante, y no voy a hacer publicidad de ninguna, que implante el 5G, el 6G o el 90G por todo el territorio. Oye, usted contrate a todo el mundo, haga lo que tenga que hacer, utilice las herramientas que tenga que utilizar. Si tiene que contratar a 100.000 personas, contrata a 100.000 personas, pero yo se lo pago. En todo caso, aquí hay un problema. La fragilidad del empleo, que era ya vulnerable, se va a mantener mientras no remita la crisis, con cambios de comportamiento y de conductismo antropológico. Nada va a volver a ser igual. Nada va a volver a ser igual. Y no por los jóvenes, y a lo mejor no por nosotros, que también somos muy jóvenes, que olvidamos enseguida, pero hay comportamientos de personas mayores, tanto en consumo como en salidas y en gasto, que han cambiado ostensiblemente y van a cambiar. Esto deja mella. Yo alguna vez en tribuna en el Congreso de Diputados lo he dicho, vaya vida de aquellos que vivieron la posguerra y ahora mueren con el coronavirus. O sea, cuando tenían que morir tranquilos, vaya ciclo vital que han tenido que pasar. Por eso digo que hay una parte del sector de la actividad económica que no se va a ver influida directamente por estos fondos. Sigue siendo la hostelería, aunque indirectamente genera externalidades positivas, lógicamente, y beneficios, que crezca la actividad económica de manera general, pero es de una manera colateral, de una manera subordinada. Entonces no conocemos el efecto directo. Los cálculos ahora mismo, antes estaba hablando con el director de Economía de Moncloa, se pueden hacer todos los cálculos que se quieran, pero al fin y al cabo son proyecciones. Y a partir de ahí, ya digo, el empleo que se cree va a ser temporal, esencialmente. No es un empleo estructural, porque es un empleo para ejecutar proyectos que tienen una duración limitada. Por consiguiente, no se ataca el problema de la fragilidad del empleo previo y se genera un empleo, pues como pasaba con el Plan E, un empleo que tiene un carácter temporal.
un carácter, ya digo, limitado en el tiempo y por lo tanto esos 800.000 puestos no van a ser fijos discontinuos o fijos continuos, sino que van a ser empleos a 2 años en unas circunstancias muy determinadas y con unas estructuras salariales que hay que ver. Y por último queda el empleo público. El empleo público en este país, bueno, en España hay 3.100.000 empleados públicos. Me da la impresión que como la apuesta es por la educación pública y la sanidad pública, no me extrañaría que hubiera un incremento de la oferta y a partir de ese momento la oferta de empleo público en esos sectores, financiada con cargo a fondos estatales que se distribuirían, como digo, a través del plan de recuperación y resiliencia. El clásico debate sobre si en España hay muchos funcionarios o no. Yo como soy funcionario, me pongo el gorro funcionario ahora, ¿no? España está justo en la mitad de los países de la Unión Europea en ratio funcionarios-población. En la mitad. Incluso tenemos menos funcionarios que Alemania. Por supuesto, tenemos muchos más que Suecia y el Reino Unido, pero tenemos muchos menos que tiene Italia o Grecia. Esa es la realidad. Es simplemente un dato de ratio. Habría que analizar la composición de ese empleado público, la parte improductiva, cuántos servicios están externalizados, qué sectores se pueden externalizar, cuál es el coste de la externalización. Pero eso evidentemente daría para otro debate, que sería el debate del empleo público en este país. Y esa es la reflexión que puedo llegar a hacer hasta ahora. Yo creo que ahora es el momento de que todas las personas que nos han escuchado pues puedan hacer sus valoraciones y espero no haberos aburrido mucho como una moción de censura en este país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Un esfuerzo enorme de hablar de muchas cosas muy sintéticamente en muy poco tiempo. Vamos a ver, tenemos un par de preguntas por lo menos. Si quieres, Adolfo, ¿te guardas para el final o prefieres hacer un...? Bueno, pues vamos a ver. Paco Molina, ¿estás por allí? ¿Quieres hacer tu pregunta? Pon el altavoz. Sí. Yo quería decir lo siguiente. Parece que el paro va a ser endémico, según ha dicho Mario, y no solo por eso, sino porque hemos llegado a una capacidad de producción a través de la automatización que hace que todo se produzca cada vez con menos personas. Entonces yo creo que hay que empezar a buscar la salida para las personas. Y yo veo un poco la dirección en cooperativas de ayuda mutua o por ejemplo, ayudarse a sobrevivir. Que en España siempre tradicionalmente hemos sabido vivir con poco y vivir satisfactoriamente con poco, ¿no? Tú has mencionado la posguerra, pues había mucha gente que comía garbanzos y se tomaba un chatito de vino y un poco las palmas y así se vivía, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que aprender a vivir con algo que sea menos de consumo y más de convivencia. Y con ayudas mutuas, cooperativas o algún tipo de cosas que nos ayuden a sobrevivir, porque ese es el problema. ¿Contextos te parece, Paco? A ver, vamos a ver. Es cierto. Primero ha habido un cambio social en España y en el mundo que a mí me preocupa muchísimo. Yo llevo hablando de ese tema. Ahora entre mociones de censura, pandemia, ya no se habla. Y salió ayer un poco en el debate parlamentario, que es el tema demográfico. Pero no solamente la demografía, sino también el comportamiento del ser humano en sus relaciones con los demás, en sus relaciones afectivas y en sus relaciones culturales. Yo suelo poner un ejemplo cuando hablo de demografía, y lo escribí para un artículo, me acuerdo si fue para El Mundo o para El Español, en el que se había hecho un ERE, en la fábrica de Papá Noel, y lo contaba para que todo el mundo lo supiera. En la fábrica de Papá Noel había que hacer un ERE porque ahora mismo en Europa nacen la mitad de niños que nacían hace 40 años. En algunos casos la caída es peor. Lo digo porque lo voy a asociar a lo que ha dicho Paco. Primero, ver cómo se comporta la gente y cuál es su conducta ante la economía y ante los gastos y ante su comportamiento social. Es curioso también porque la ley del divorcio provocó efectos diferentes. Es decir, en cuanto a producción, ha bajado la producción, en cuanto a distribución y logística, como hay abuelo de las ex, del otro, de no sé qué, pues hay muchas casas donde tienen que llevar los juguetes. Ese gnomo coge a su mujer y a sus hijos y se va a final. Lo comentaba, por ejemplo, en la crisis
la crisis demográfica que sufre Finlandia en la guerra ruso-finlandesa en el año 1913, pues fijaos, ahora mismo nacen menos niños que en la guerra. En 1913, cuando la población en Finlandia era la mitad de la que hay ahora. Y así podríamos ir bajando, ¿no? España además tiene un problema, y es que en España tenemos la esperanza de vida más alta del mundo. En el caso de la región de Madrid, la más alta del mundo. Vamos a ver cómo ha afectado evidentemente la pandemia a eso, pero era antes de la pandemia la más alta del mundo. Y tenemos la tasa de natalidad, la segunda tasa de natalidad más alta, perdón, la tasa de natalidad más baja de toda Europa. Es un círculo diabólico, es decir, antes, pero no solo pasa aquí, por ejemplo en China, desde que se levantó la ley de prohibición de tener un hijo, ahora mismo la media es un hijo 1,6, cuando las chinas y los chinos tenían 4 hijos hasta hace 15 años. Esta es la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablabas de los garbanzos, las lentejas, también el otro día escribí un artículo sobre las lentejas, explicando la evolución de la economía y del comportamiento social a partir de las lentejas en este país en los últimos 80 años. Porque hemos formado una sociedad muy hedonista, en la que el maximalismo se ha impuesto. Y eso afecta también a la actividad económica, y afecta al empleo, y es un rasgo que culturalmente habrá que analizar, porque aquí no se puede decir otra cosa. O sea, podemos hacernos todas las trampas al solitario que hagamos, pero no los tenemos. A mí cuando me dicen es que no encuentro empleo, mira, en los años 70, 80 y antes, luego en la posguerra, se buscaba el empleo. Se buscaban empleos buenos. Evidentemente, hay una disociación entre la cualificación técnica y profesional del licenciado y el empleo que encuentra. Pero también es verdad que no estamos ajustando demanda y oferta. O sea, aquí cada uno elige voluntariamente la carrera y como no te generes tú tu propia demanda, tu propia oferta, evidentemente al final no vas a entrar en el mercado. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que se está debilitando también el empleo. Es que parte del empleo que se necesita para el sector primario, que es un empleo que no es tan cualificado como el de otros sectores, pero también hay que formarlo, fundamentalmente es un empleo externo. Quiero recordar, hay poca gente, yo empecé en política con José María Aznar, en el gabinete de José María Aznar. El mayor incremento de población que se ha producido en la historia de España fue en los gobiernos de José María Aznar. En toda la historia de España. 6 millones de inmigrantes llegaron a España. 6 millones. Pero vinculados a una actividad, a un empleo. En sectores donde los españoles no queríamos trabajar. Parte del modelo económico de despegue de aquellos años es fruto de la inmigración. Porque había que buscar un empleo, había que buscar un perfil determinado para empleos o para actividades que no querían ser prestadas por españoles, ¿no? Fundamentalmente asistencia domiciliaria, asistencia social, trabajos en el campo, trabajos no tan cualificados como otros trabajos. Esa es la realidad, y mientras mantengamos ese principio de que, bueno, pues hay trabajos que me gustan, hay trabajos que no me gustan, no me emancipo. En los años 80, los padres de la movida madrileña se querían emancipar rápidamente. Nosotros, ahora nuestros hijos, los que sean, no digo si hay alguno ahí, seguro que se quiere emancipar. Luego en el CEU todos quieren emancipar. Pero los que venimos de formación escolapia, debe ser que todos se quieren quedar en casa, porque realmente eso está cambiando mucho la sociedad. El empleo que viene es un empleo, y fíjate, decías una cosa, Paco, que es cierta. Y no quería entrar en ello porque ya es la distopía, pero ya no es la distopía, es que el futuro está aquí. La sustitución de parte del empleo por el empleo robótico, por el empleo por las plataformas. Os voy a contar, por ejemplo, una anécdota. En Madrid había 1.500 repartidores, los traders, antes de la crisis, de la pandemia. Ahora ya hay 3.500. Fijaos, claro, es que es necesaria la logística, la distribución, van a cambiar los sistemas, las plataformas de venta se van a imponer. Antes la gente no quería. Por ejemplo, ¿cuánta gente? España era el país de Europa que menos utilizaba las tarjetas de crédito. Se ha incrementado en casi un 30% el uso de tarjetas de crédito en 6 meses. Están encantadas las compañías. Es que se está produciendo un ojo y se va a mantener aunque se normalizará la situación. Cuando se producen los cambios y se ven las comodidades de determinadas prácticas, los que son más renuentes acaban aceptándolas. Y claro que hay que evolucionar hacia un modelo de economía cooperativa. Es que no puede ser de otra manera. Incluso donde las personas que han cumplido ya años y que están jubiladas puedan aportar a esa economía. Una economía donde todos tengamos que prestar. Es la economía circular, y ya estaba inventada, que es la economía cooperativa donde cada uno aporta en la medida que pueda aportar y donde se puede sumar unos a otros. Y veremos hasta dónde llegamos, porque el sector público se financia con ingresos públicos, es decir, con tributos y con deuda.
Los que somos cabales y no queremos financiarnos con deuda, queremos ir a los tributos en un sistema que crezca económicamente. Pero claro, ese efecto sustitución va a producir un cambio de modelo económico y productivo. Y oye, ya se ha hablado alguna vez del impuesto al robot. Vamos a ver cosas que en nuestra vida no habíamos visto y que efectivamente la pandemia está precipitando de una manera importante. Creo que me he extendido demasiado en la respuesta, pero bueno, espero que sea útil. Muchísimas gracias, Mario. Vamos a ver, tenemos una pregunta. Tenemos una pregunta que se ha formulado a través del chat. Si os parece a todos, podemos leerla, y de Luis Camarena. Y luego, pues si quieres, Adolfo, cerrar tú con algún comentario. Y ya pues traigamos que para el día de hoy, como primera sesión, es una sesión muy interesante. Lo vamos a grabar el vídeo, lo editaremos un poquito y lo pondremos en YouTube para que se pueda reposar toda esta información. Por la pregunta de Luis Cabrera es la siguiente. ¿Sería sensato hacer plan? Yo creo que la podéis contestar los dos. Primero, pues Mario, esta es la palabra, y luego Adolfo. ¿Sería sensato hacer planes de cooperación privado-público para relanzar sectores competitivos en España, como piezas de automóviles, energías renovables, turismo, armamento, etcétera? Yo os contesto desde mi perspectiva liberal, sí, y aquí hay diferentes modelos de colaboración público-privada. Vamos a ver. Está la colaboración público-privada institucionalizada, donde el sector público y el sector privado ponen dinero para montar una sociedad y desarrollar un proyecto. Y esos sistemas de economía mixta que existen en España desde mediados del siglo, jurídicamente, desde mediados del siglo XIX, que no le veo demasiada utilidad que sean institucionalizados. Todo se ha hecho de paso, como liberal que soy. Dos, luego hay proyectos de colaboración público-privada puros, donde los agentes privados buscan financiación para desarrollar una actividad que es una provisión de bienes y servicios públicos. Hablo de autopistas, hablo de infraestructuras hidráulicas, hablo de la sanidad privada en régimen de... No, hablo de la sanidad en régimen de concesión. Otro día, si queréis, hablamos de esa animalada nominal que es hablar de la privatización de la sanidad, cuando no se ha privatizado nada. Es decir, que una concesión es una privatización, es una animalada jurídica y económica, pero ha calado en el imaginario de algunas fuerzas políticas y de la sociedad, y así nos va. A propósito, cuando los principales planes de colaboración público-privada que se hicieron en España inicialmente los hicieron los nacionalistas catalanes para ampliar, por ejemplo, los cuarteles de los Mossos de Escuadra, utilizando figuras del derecho foral catalán como el censo emfiteutíco, o los andaluces, que ahora se olvidan de todo cuando gobernaba el Partido Socialista, que hicieron un plan de más de 2.000 millones de colaboración público-privada, que a propósito se frustró porque llegó la crisis también, todo se ha dicho de paso, pero incluía carreteras autonómicas, incluía infraestructuras de servicios, de prestación de servicios sanitarios y sociales, todo, o sea, todo lo que están diciendo ahora que no se puede, se podía hace unos años. Y además que es injurioso y oprobioso intelectualmente que se denoste, que se considere que la colaboración público-privada es un error. Y luego, por supuesto, que hay colaboración público-privada también cuando se aporta subvenciones, ya sea vía préstamos financieros o vía, como decía antes, aportación directa condicionada para el desarrollo de determinadas actividades. Y es verdad que en sectores que están sufriendo, hablabas del turismo, del automóvil y del sector del automóvil, pues necesariamente va a haber, tenemos que montar un sistema de estímulos. Y esos estímulos pueden ser de dos maneras. Fuera de la intervención dentro del capital de las sociedades son o bien mediante beneficios fiscales potentes, que es una forma de colaboración, siempre que se demuestren resultados. Yo ahí siempre considero que los beneficios fiscales están supeditados a la consecución de resultados, si no es la operación de las termitas fiscales, donde todos los gobiernos meten una cosa para contentar a un sector, y es puro lobismo muchas veces, o bien mediante programas de ayudas directas. Ahí puede haber, como digo, créditos participativos, cuentas de compensación, como ha habido siempre, porque en este momento lo necesita. Por consiguiente, la respuesta es sí. Es más, la Unión Europea ha levantado las limitaciones temporalmente, las ayudas de Estado, lógico, porque es que tienes que ayudar a tus empresas y esa sería una forma ahora mismo de arranque, ahora que sea un programa eficaz, que no estemos sosteniendo artificialmente empresas que ni son campeonas nacionales ni son empresas que generen ninguna viabilidad futura. Adolfo. Vamos a ver. Y luego me guardo yo una última pregunta a mí me gustaría ser esquemático, volviendo a lo que era mi intervención inicial.
España tiene un altísimo nivel de desempleo estructural que se puede poner entre el 8 y el 13%, un desempleo estructural que no conseguimos bajar y que es consecuencia de todos, es consecuencia de los gobiernos, de la iniciativa privada y de la sociedad en su conjunto. Tenemos poca capacidad de reacción, de innovación, de emprendimiento, etcétera. Mejor es que lo reconozcamos. Tenemos el tema del sol y del turismo, que es una economía fácil, pero que tiene su riesgo, y entonces esa es nuestra realidad. Y tenemos que ir a decir lo siguiente. Yo en alguno de mis artículos he mencionado el caso de Hernán Cortés quemando las naves y teniendo que salir adelante, o el caso de los pioneros abandonando también los barcos que los habían llevado a un país desconocido, inhóspito, extraño, salvaje. ¿Qué hicieron aquella gente? Salieron adelante. Entonces nosotros, en la sociedad civil, los individuos, tenemos que empezar a pensar así. Todo depende de lo que seamos capaces de hacer. Y afortunadamente tenemos unas revoluciones como la digital que están muy orientadas a la iniciativa de los individuos. La posibilidad de vivir todos conectados a la red está ahí. Podemos crear nuevas iniciativas. La posibilidad de vivir de los servicios que unos prestemos a otros está ahí y lo están demostrando Deliveroo, Globo, Uber y todas estas empresas que de pronto nos descubren que se puede hacer negocio de cosas tradicionales. Luego, la conclusión, Fernando, es que los tiempos son difíciles, pueden ser los peores para un país como el nuestro, que lleva una velocidad hacia abajo grande. La única forma de salir adelante será con el esfuerzo de todos, pero especialmente con el esfuerzo de la sociedad civil. Muchas gracias, Adolfo. Bueno, ya he dicho antes que me reservo el pequeño privilegio como moderador de la última pregunta, que es un poco pregunta o que puede ser un puente hacia un futuro coloquio, ¿no? O sea, una segunda capítulo, ¿no? En esta serie, ¿no? Lo que podemos. Y es el problema yo creo que al final que está en la mente de todos es el problema de si hasta cuándo va a resistir nuestra caja, la caja común, con el PIB para abajo, con el disparado totalmente el déficit público, con el gasto social incrementándose y además por razones políticas, antes las ha mencionado Mario, por razones políticas queriendo cargarse cosas que están funcionando muy bien como la enseñanza contratada o minusvalorando fórmulas en las cuales a las que inevitablemente se va a tener que ir allí. Mario ha mencionado alguna, pero yo podría poner el ejemplo del año 1995, cuando en Cataluña se crea una universidad desde la Generalitat, pero con forma privada, que es la Universidad la Oberta de Cataluña, la famosa UOC, que es como la UNED, que tiene promovida por la Generalitat con forma privada. Entonces, simplemente un pequeño que puede ser un poco el aperitivo para la siguiente sesión es ¿qué nos decís? O sea, porque la gente puede estar empezando a temer por sus pensiones con este gasto desbocado, ¿no? Esta no es una crisis de liquidez de momento. No es una crisis de liquidez. Lo decía antes, y esa es la ventaja que tiene el gobierno y que tienen todas las economías occidentales. Hoy por hoy no es una crisis de liquidez. Lo cual no supone que no sea una crisis de liquidez en 1 año o 2 años. Va a depender del nivel de duración de la crisis económica y sanitaria. Porque ahora los bancos pueden inyectar, estaban dopados, estaban musculados cuando llegó la crisis porque se les musculó parcialmente a los más vulnerables en la crisis anterior, con lo cual vino bien muscularles para que llegaran fuertes ahora. Ahora vendrán otros procesos de fusión, como se verá, porque es normal, es lógico que se provocan esos procesos de reestructuración corporativa. Y es verdad, insisto, que todo irá bien en la medida en que la economía comience a activarse. Si la economía no se activa en el plazo de 1 año y medio, la situación será calamitosa. Los bancos ya no van a poder recurrir al crédito, ni al crédito exterior, ni al crédito privado que luego tienen que dar, porque evidentemente va a haber riesgos.
y amenazas que cubrirán, evidentemente, sus ratios de solvencia. Y eso ahora se puede hacer, pero en el futuro no se va a poder hacer. En segundo lugar, más allá de los bancos, lo que hay que hacer, y lo decía muy bien Adolfo, estamos viviendo un cambio de ciclo. Y estamos viviendo un cambio de ciclo que sobrevivirán quienes mejor se acostumbren al ciclo y quienes mejor vean las oportunidades de negocio que hay ahora. Es decir, lo que no puede ser es que alguien piense que su actividad se va a mantener igual en unas condiciones que, por otra parte, insisto, son ajenas a la voluntad de los gobiernos muchas veces. Quien tiene un bar pequeño y solamente puede entrar un tercio ya de la que entraba antes, y además solamente hasta las 10 de la noche, evidentemente tiene que ajustar empleo o tiene que cerrar. Y ese no va a ser un negocio que pueda durar durante 1 año, 2 años. Por consiguiente, a ajustar la actividad a modelos de negocio que van a seguir ahora. Evidentemente, el sector primario no se va a resentir. Tenemos que seguir comiendo. Evidentemente, un señor que vivía de un supermercado en un bar, en fin, en una zona hotelera de la playa del Inglés en Gran Canaria, va a tener un problema, porque se reduce el turismo en torno a un 90%. El sector inmobiliario pues también va a tener un problema, porque va a caer el precio de la vivienda, según el último informe de Bank Inter, en torno a un 10%, se desploma el alquiler poco a poco, no está habiendo un gran ajuste de precios hoy por hoy, hasta que haya que monetizar patrimonio si durará mucho la crisis. Pero por eso a mí nunca me he pronunciado respecto a la forma de la salida de la crisis, porque os puedo pintar todas las letras del abecedario, pero yo en eso soy un racionalista. O sea, a mí me gusta mucho hacer proyecciones, pero vamos, yo soy un jurista, no soy un economista. Yo puedo pintar aquí Ks, Ms, Ns, Ls y Vs, pero va a depender de varios alias, que son el tiempo, de la magnitud de la crisis. Evidentemente no es lo mismo una crisis sanitaria pequeña intensidad que una crisis de gran intensidad, y de cómo actúa el gobierno sobre la crisis, que es el tercer factor, que es menos alias, que es donde se puede ejercer la crisis política. Lo demás sería ventajista de ejercer la crisis política. Por lo tanto, un mensaje primero de esperanza, pero más basado en la fe, y ahí ya pues vamos a otro plano en la próxima, lo hacemos desde la fe, y otro, evidentemente, un plano desde el posibilismo de lo que se puede hacer viendo las circunstancias. Hay que ser realista. Hay mucha gente que pregunta, ¿invierto o no invierto? Invierte con moderación. Es un momento que hay que ser muy prudente, porque se desconoce la magnitud y el alcance temporal de la crisis. Muchas gracias. Adolfo, ¿quieres tener tu última palabra? No mucho más, sino como no sepamos adaptarnos y aprovechar la pandemia. Fijaros, la pandemia puede tener un efecto de adaptabilidad. La pandemia puede ser útil para que nos adaptemos a las nuevas revoluciones tecnológicas. Yo ahora estoy dándole vueltas a la posibilidad de una gran transformación en el mundo, consecuencia de nuevas revoluciones tecnológicas que todavía no han dado de sí todo lo que llevan dentro, salvo para algunos países. En Estados Unidos, que es donde están las grandes empresas digitales, está resultando impresionante el fenómeno, pero es un fenómeno en el que todavía no hemos entrado todos. Por tanto, yo creo que la consigna sería aprovechar la pandemia para adaptarnos a la cuarta revolución industrial que la tenemos encima y a la quinta, que es la biológica, que se nos está olvidando, pero hay países, por ejemplo el Reino Unido, que están apostando por la economía biológica y biotecnología de una forma realmente notable. Y esa es mi consigna, adaptarnos al mundo que se nos viene y saber que hay muchas posibilidades de iniciativa personal, de trabajo individual. Fijaros que la característica de la digitalización es que vuelve la posibilidad del trabajo individual. Hay cantidad de personas viviendo de las redes, ya sean call centers, ya sean buscando clientes a través de las redes, ya sea cantidad de trabajos en esa línea. Podría haber mucho más si la cualificación técnica y tecnológica que hace falta fuera una realidad en nuestro país. No. Pues muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias, Mario, por vuestro tiempo valioso y por vuestras intervenciones tan concienzudas y tan sólidas.
Y muchísimas gracias a todos, a todas las personas que habéis participado. Y bueno, ahora me estaba acordando de que un amigo argentino que coincidía haciendo un máster hace muchos años aquí en Madrid, me decía, claro, en España no habláis de economía, no os interesa porque no tenéis crisis, no tenéis problema, ¿no? Ellos llevan muchos años hablando de economía. Bueno, esperemos que si hablamos de economía ahora sea para resolver los problemas en la línea última que está apuntando Adolfo y para que nos transformemos a mejor. Por el bien común, por el bien de todos, que es un poco lo que perseguimos por encima de cualquier otra cosa. Pues muchas gracias y muchísimas gracias a todos y buenas noches y seguiremos. Adiós.